Bueno, vamos a comenzar de más ver nos vamos a enfocar. Se corta, Lautaro. Se corta. Tu voz. Se les cortó a todos. No sé, a ver, a mí se me... Hola, Lautaro. Sale interrumpida. ¿A vos, Pepe, también se te corta? Sale interrumpida, sí, bien interrumpida. Ah, la tuya no. A vos te he escuchado perfecto. Sí, yo tengo baja señal. Ahí se ve mejor. Sí. Un segundo que voy a sacar todo lo que podemos en internet. El teléfono también. No debería pasar todo esto. Bueno, estamos para arrancar un corte y cambiamos el método, porque estoy compartiendo pantalla que va a ser por eso. Bueno, el ejercicio planteaba que en un experimento para la determinación de la tensión superficial del acetato de etilo, por el método del ascenso capilar, se calibró el capilar con benceno, observando que a 20,5 grados Celsius el benceno tenía con una densidad de 0,878 gramos por centímetro cúbico y de tensión superficial nos daba los datos del benceno de 28,8 dinas por centímetro, sobre centímetro, se elevó a una cierta altura de 2,71 centímetros. Se observó que el acetato de etilo con esa densidad de 0,9 gramos por centímetro se elevó otra altura. Entonces pedía calcular los datos del equipo, ¿no? El radio del capilar, la tensión superficial del acetato de etilo a la temperatura, a dicha temperatura, y preguntaba qué consideraciones se tenían a cabo para poder realizar dichos cálculos. Para resolverlo, aplicamos la ecuación de capilaridad. Esta ecuación está directamente puesto el radio del capilar. Si esta ecuación está deducida porque está asumido que el radio es igual que el radio es igual al radio del menisco, entonces como que el ángulo es cero. Entonces tiene esa suposición para facilitar el cálculo. De acá, de la ecuación de capilaridad, despejamos el radio y teníamos todos los datos a reemplazar, tanto la tensión superficial, la altura, no sé si se logra ver, si no lo agrandamos. ¿Qué me dicen? ¿Viene saliendo bien la voz, todo? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, teníamos todos los datos para calcular. Como dijo Viviana al principio, lo más importante acá es respetar el sistema de unidades. Son lo que hemos detectado que cometen errores. Y teníamos tanto la altura, la gravedad y la densidad. Y nosotros, bueno, si están todos los pasos hechos ahí, si lo quieren hacer en la calculadora, en un Excel, lo pueden hacer y corroborar. No sé si alguien lo ha hecho, si le dio lo mismo. Yo igual le puse las respuestas. En cada ejercicio le puse las respuestas a lo que deberían llegar para ver si habían logrado llegar a eso. Para que si alguno lo pudo resolver, somos pocos, pero capaz que alguno lo resolvió. Hay una aclaración respecto del método. Si podés subir un... Bueno, es lo mismo. Este sí. Es un método, a ver, cuando vamos a medir, a veces podemos medir en forma directa
o a veces podemos medir en forma indirecta las propiedades. Este es un claro método de medición indirecta. O sea, vamos a ver cómo se comporta cada fluido en el ascenso capilar. Entonces, como no podemos hacer una medición única, hacemos una medición por comparación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah, porque a mí me hace un retumbe. Bueno, hacemos una medición por comparación. Entonces, por eso se hace generalmente el equipo trae los dos tubos, ¿sí? Y uno lo pone como referente y el otro lo hace, digamos, hace el objeto de estudio es del otro. Generalmente se utiliza una sustancia de características similares. Fíjense, el benceno es el que se toma como referente. Entonces tienen todos los datos de uno y respecto de él se toman los datos del acetato. La diferencia es cuál es. Que ascienden, primero tienen densidades diferentes, porque son sustancias diferentes, y tienen diferentes alturas de ascenso. Entonces, esa ecuación de capilaridad sale de comparar lo que ocurrió con los dos fluidos. ¿Mm? Pero lo más importante que quería destacarles es que es un método de medición indirecta. La tensión yo la calculo a partir de la altura del capilar. ¿Sí? Eso es importante. Y con respecto a las consideraciones, ahí hay una consideración, sí. Y hay una que no la veo, pero yo la diría siempre, aunque sea reiterativo, que es que estamos trabajando a temperatura constante, ¿sí? Todas las experiencias las hacemos a la misma temperatura, ¿sí? Generalmente en un laboratorio donde se trabaja con equipos calibrados, también se trabaja a una temperatura calibrada, ¿sí? Se pone el aire acondicionado en verano e invierno, 20, 22 grados, y se deja 20. Y entonces todo está en su temperatura. ¿Mm? Eso quería agregar como... Bueno, ¿y vos en las consideraciones que ibas a plantear, Lautaro? No, bueno, un poco lo dijimos en la teoría, pero para repasarlo, que el recipiente de donde se introduce el capilar debe ser mayor a 4 centímetros y que el ángulo, que lo dije más adelante, que el ángulo de contacto entre el capilar y el fluido lo consideramos 0 porque en realidad como no lo podemos medir y nos va a afectar, no vamos a saber calcular el coseno de ese ángulo que no lo sabemos, ¿no? Profe, ¿por qué tiene que ser de más de 4 centímetros el recipiente? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bien. Dale. ¿Contesta? Sí. La idea es que se pueda ver el efecto de la tensión sobre las paredes del capilar en relación con un tamaño de recipiente suficientemente grande. Porque si yo tengo un recipiente muy chico, la tensión se me va a ver también en las paredes del recipiente. Suponete, si yo trabajara con un líquido en una probeta, en una pipeta, y adentro meto el capilar, los dos efectos van a estar complicándose, ni siquiera compensándose. Entonces, como lo que quiero estudiar es qué ocurre dentro del capilar, la condición que pongo es que el capilar esté dentro de un recipiente de gran tamaño, o de más tamaño, o de un tamaño importante, porque de 4 centímetros más de diámetro, ¿no? Que sería más o menos lo que es un vasito de precipitados, que es donde nosotros lo hacemos generalmente en el laboratorio. Pero es para que no se confundan los dos efectos.
Y bueno, después cuando hablaste del doble capilar, el otro, bueno, acá una de las consideraciones para hacer este ensayo es que el plano donde apodamos, ¿no es cierto?, el recipiente debe ser horizontal. Que eso uno de los errores que cuando hacemos el laboratorio lo vamos a eliminar con el doble capilar. Bien, porque lo vamos a eliminar. Pero en este caso no aplica porque hay un solo capilar. Exacto. Pero sí hay que tenerlo como consideración. Bueno, pasamos al ejercicio siguiente. No sé si tienen alguna duda de este. No veo ninguna duda en el chat. No sé si lo han podido captar. Sí. Es simplemente resolver una ecuación matemática. Lo importante era discutir un poquito algunos criterios que se siguen aplicando ahora, ¿eh? Bien. Bueno, el próximo ejercicio dice para la interfaz etanol-aire a 20 grados a una atmósfera, calcular el ascenso capilar interior de un tubo cuyo diámetro es de 0,20 milímetros. La tensión superficial del etanol a 20 grados es 22,3 DINA sobre centímetro. La densidad del aire y el etanol a 20 grados a una atmósfera son de 1,2 kilogramos sobre metro cúbico y 0,8 por 10 a la 3 esto. No, 0,8. ¿Qué pasó con esos datos? Bien, ahí lo corregimos ese dato. Un segundo. Bueno, ahí corregimos ese dato y lo... ¿A dónde lo usaste? Que no lo estoy viendo. Sí, un segundo. El 08. No lo he usado el 08, así que no hay problema. Bueno. Era para marear, me parece. Sí, son los de distractor. Sí. Vamos a borrar después. Bueno, ¿qué planteamos? Bueno, volvemos a las unidades. Siempre... Profe, no sé si este archivo está subido o lo va a subir. este archivo de resuelto lo vamos a subir. Ah, bueno, te digo para que quede bien, porque dice las densidades del aire y del etanol a 20 grados centígrados y una atmósfera son 1,2. Yo lo borraría también el del etanol, para que quede bien. Digo. Sí, después no se dan problema de lo chequeamos. Gracias. Bueno, después, bueno, tenemos los datos de conversión que vamos a hacer. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro, entonces como teníamos 0,20 milímetros, vamos a hacer todo el sistema internacional. Vamos a usar la ecuación de capilaridad, por lo tanto vamos a necesitar el radio. Vamos a necesitar la tensión superficial que nos la da de datos, nos las da en DINA, por lo tanto la vamos a convertir a Newton sobre metro. Y volver a convertir a... Ah, sí lo usamos más abajo. Y acá está, mira, ahí lo vi. Sí. Así que 0,8 por 10 a la 3 kilogramos por... Correcto, era por 10 a la 3, estaba perfecto. Está bien, porque más o menos la densidad es 0,8 gramos por decímetro cúbico. Correcto. Entonces, está bien que sea 10 a la 3, correcto. Sí. No hay problema, ahí lo corregimos después. Bueno, entonces, bueno, como dato tenemos que la densidad del agua la damos 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, que en este caso la podemos despreciar.
La densidad del etanol es 0,8 por día a la menos 3, por día a la 3, perdón, y tenemos que la altura, ¿no es cierto? Vamos a partir de la ecuación de capilaridad, vamos a despejar, ¿no es cierto? Despejamos la altura, ya la despejé acá, y tenemos, si hacemos los reemplazos correspondientes, ahí lo vamos a agrandar esto, mejor, y ponemos las unidades todas en el sistema internacional, vamos a lograr obtener lo que nos piden, que es la altura o el ascenso capilar que tuvo el etanol en ese capilar. Bueno, seguimos lo mismo, aplicamos la... Perdón, eso es lo que les decía, que tuvieran mucha atención en el tema de las unidades, porque acá, si la pifiaron en un día a la 3 o un día a la 2, les da cualquier cosa. Aunque después, cuando ustedes ven el dato, el resultado, un ascenso de 5,6 es un valor coherente. ¿Sí? No les podría dar de 56, de 560. ¿Sí? Entonces, está bueno que trabajen bien las unidades, pero bueno, obviamente que después vean el resultado, ¿no? Y lo otro que planteé acá, directamente pasé la atención a kilogramos sobre segundo al cuadrado, que esto, si bien no son unidades de tensión usadas, ¿no? Eso para evitarme la conversión acá de Newton, entonces bueno, hice eso y me quedó todo en el sistema internacional. Kilogramos fuerza. Correcto. Bueno, pasamos al otro ejercicio. Aclaro algo, Lautaro. Este es el tipo de ejercicio que hay en los libros y en las evaluaciones. No hay mucho más a nivel de digamos, de cálculos de tensiones. La mayoría de los datos experimentales se hacen con el ascenso capilar. Bien. Bueno, tenemos que en un recipiente se mezclan agua y alcohol butírico con una determinada, y en otro recipiente se mezclan agua y un agente tensioactivo con la misma proporción que el alcohol. Esto en la clase algo mostramos unos videos de qué pasaba con el alcohol y después con un surfactante. Pero bueno, es para que lo repasen y puedan ver los efectos que tienen. Pide la A qué ocurrirá con la tensión superficial de cada mezcla respecto al agua pura, se aumenta o disminuye, y realizar el gráfico de tensión versus concentraciones para mostrar el comportamiento. Yo se los dibujé el gráfico, pero más adelante vamos a ver, o sea, es para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, cuál es el comportamiento que hay. En la clase hay un videíto que se entiende mucho más con la gilet y el alfiler cuando lo incorporan el surfactante o el alcohol al agua. Acá, ¿podéis volver un segundo? Que quiero aclarar algo. Vuelvo a lo mismo que planteé antes. Experiencias a temperatura constante, en condición. Y segunda, un análisis del gráfico, ese que está ahí, que es muy importante a los efectos digamos, de los costos, primero de los efectos producidos por el tensioactivo y de los costos asociados. Fíjense que con muy baja concentración, ¿sí?, muy baja concentración de tensioactivo, yo tengo un gran salto en la tensión superficial. Esto implica que con poca cantidad voy a poder tener buenos efectos. Esto a nivel industrial es muy importante porque no solo gasto menos tensioactivo, sino que también consumo menos aguas de lavado. En la industria donde se embotella, esto es un tema central, ¿no? La cantidad de agua, la cantidad de tersivo, el tipo de tersivo y la cantidad de agua que tengo que usar para el lavado, por ejemplo, de botella, de frasco, de lata, de lo que
que no se use 0K, digamos, lo que no se usa nuevo, inclusive las botellas se las lava también. Así que bueno, esto es como muy importante, que les dice que con muy poco agente tensioactivo tengo muy buen efecto, y luego si uso menos agente tensioactivo, uso menos agua de lavado. Sí, eso lo expliqué en la clase. No con la cantidad de agua, sino con el efecto de la baja concentración y del costo que tiene asociado eso. Bueno, el próximo ejercicio nos dice que la densidad del mercurio líquido a 273 Kelvin es de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico y la tensión superficial es 0,47 Nm y nos da el ángulo de contacto en este caso de 140 grados. Nos pide calcular la depresión capilar en un tubo de 1 milímetro de diámetro. Bueno, anoté todos los datos para la resolución, o hasta abajo así. Todos los datos, nos da la temperatura, el ángulo, nos dice que tiene un diámetro de 1 milímetro, por lo tanto el radio es la mitad, y nos da la densidad, no las da, sí, no las da, correcto. Entonces nos da la densidad del mercurio, que ahí lo pasé a kilogramos sobre metro cúbico para tener todo el sistema internacional. Y lo mismo, planteamos la ecuación de capilaridad, en este caso la ecuación completa, donde el radio que nosotros hemos planteado va a ser igual al radio del menisco, que le llamamos A, por el coseno del ángulo. Como el ángulo de contacto no los da, podemos hacerlo, si no lo vamos a tener que asumir 0. Y bueno, obtenemos A, que es el radio del menisco. Nosotros, si logran ver acá, si puedo mostrar los dos, nosotros teníamos que el radio del capilar era 0,305 metros, el radio del menisco, ¿no es cierto?, es un poquitito más grande, ¿no? Eso quiere decir que no son iguales al tener un ángulo de contacto de 140 grados, no sé si lo pudieron hacer, el análisis de los ángulos cuando lo vimos en la teoría, se van a dar cuenta por qué. Si no, ya lo vemos enseguida, si alguno tiene alguna duda. Y bueno, y tengo que la ecuación, o sea, si reemplazo, ¿no es cierto? Y la tensión superficial me la daba, quedaba 0,47 Nm. Entonces, bueno, con todas estas consideraciones, incorporo todos los datos en la ecuación de capilaridad y obtengo en este caso es la diferencia que hay en el capilar, la diferencia de altura, que en este caso es negativa, no las muestra, la misma fórmula nos las muestra que es negativa, porque al tener un ángulo de contacto que es mayor a 90 grados, sabemos que los fluidos, como el mercurio, en este caso no se adhieren y bueno, tienen esta depresión capilar, ¿no? No sé si hay alguna duda con esto. ¿Estoy claro? Bueno. Que no hay dudas. Bueno. No, pero son anteriores. Acá hay una de las. Sí, esta es nueva. Bueno, ejercicio es uno de los que más lo he dejado. Este es uno de los ejercicios que hemos dejado de años anteriores que siempre les cuesta entender. Dice que la tensión interfacial entre el tetracloruro de carbono y el agua es de 45 INA sobre centímetro. Las tensiones respectivas son de
26,95 y de 72,75 dinas sobre centímetro. Pide encontrar el ángulo de contacto entre el agua y el tetracloruro de carbono para una gota de agua en una masa de tetracloruro. Y bueno, pregunta si hay humectación y pide justificar la respuesta. En este caso, nos metemos de lleno en el análisis de tensiones y en la tensión interfacial. Esto lo podemos ver, lo vimos en la teoría con un agua y un aceite, o con agua y un hidrocarburo sobre un sólido, pero en este caso no hay sólido acá, por lo tanto son dos fluidos inmisibles, ¿no? Bueno, para ir pasando en limpio los datos, nos da las tensiones superficiales. Nos dice que la tensión superficial del tetracloruro con el aire es de 26,95. Está todo trabajado en dinas sobre centímetros. Pues deben ser datos experimentales, esto es así. ¿Sí? Bueno, y bueno, nos dice que la tensión entre el agua, la tensión interfacial entre el agua y el tetracloruro es de 45 y la tensión del agua es de 72,75. ¿Cómo lo resolvemos? Acá hay que plantear. Nosotros en ¿qué pasó? En la clase vimos esto, que teníamos una agua, ¿no es cierto? Una superficie de agua sobre una roca o sobre un sólido, y teníamos el análisis de tensiones, lo hacíamos que teníamos la tensión entre el aceite y el agua, por ejemplo, y la tensión entre el agua y el sólido y la tensión entre el aceite y el agua. Entonces hacíamos un análisis de tensiones que decíamos que esta tensión, que es la que va a compensar y la que va a sostener todo, ¿no es cierto? Era la tensión agua sólido más la tensión interfacial por el coseno, o sea, la proyección horizontal de esa tensión. Pero como no tengo esa roca, entonces yo tengo que hacer mi sistema, lo tengo que cambiar, ¿no es cierto? Lo tengo, nos había dicho que era una masa de tetracloruro, una gota de agua en una masa de tetracloruro de carbono. Entonces mi sistema es tetracloruro de carbono, agua y aire. Bien. Por lo que yo hago el sistema de ecuaciones y las tensiones las renombro y las adecuo planteo esta hipótesis. Entonces planteo que la tensión del tetracloruro de carbono va a ser con el aire, va a ser igual a la tensión del agua con el tetracloruro de carbono más la proyección horizontal de la tensión del agua. Acá está mal nombrada esa tensión que dice aire, está mal nombrada. Más la proyección horizontal de la tensión del agua, bueno, por el coseno, que en realidad es la proyección horizontal. Entonces, acá lo que hago, como yo quiero obtener el coseno, ¿cierto? Y quiero obtener el ángulo de contacto, bueno, opero, ¿no es cierto? Opero matemáticamente, algebraicamente, y voy despejando para llegar a obtener el coseno, para luego obtener el ángulo. Como todos los datos que tengo acá son conocidos, menos el coseno del ángulo, incorporo todos los datos que tengo según mi planteo de ecuaciones y según mis signos que yo planteé acá, y me da que el coseno del ángulo es negativo y que el ángulo, según mis tensiones planteadas, me da que es mayor a 90. Entonces, el planteo original de tensiones es incorrecto, por lo tanto, el tetracloruro de carbono no moja el agua, no sé si lo podrán ver, porque el ángulo es mayor a 90. Ese es a lo que deberían llegar. No sé si lo pudieron hacer, tuvieron alguna duda. En realidad, el agua no moja el tetracloruro. Dije al revés, el agua no moja el tetracloruro.
Claro, porque simulando lo de la roca, en realidad estamos analizando si esa gota se esparce o se queda, digamos, cohesionada. Fíjense, la tensión, el agua tiene una tensión superficial comparada con otros líquidos no tan grande. Es grande, pero no tan grande. Pero cuando se pone en relación con el tetracloruro, se comporta de esta manera. Profe, si el ángulo fuera menor, mojaría. Claro. Correcto. Sería como menor de 90. como el esquema que se propuso al inicio, ¿cómo es? O sea, que ¿Cómo es, moje en realidad? significa que la gota se esparce. Que no moje significa que la gota se aglomera y queda como una símil esfera o una parte de una esfera, ¿no? Cuando tiene un ángulo muy grande, prácticamente la gota no moja el mercurio moja muy poco la superficie y también va a depender de qué superficie. Esto también es interesante, ¿no? Para Sí, que esto, no, claro, que no depende solo del mercurio, perdón, de la sustancia que estamos analizando que moja, también del depende, líquido. Ujú. en este caso, del soporte. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una roca petrolera, en una roca? Reservorio. La composición de la roca les va a determinar si se adhieren más o se adhieren menos las partículas del fluido del petróleo, ¿no? Correcto. Esto los que estudian, los que estén en petróleo lo van a ver más, lo van a ver en reservorio, porque hay hay rocas que son se mojan más con el petróleo que con el agua, y hay al revés, entonces bueno, se pueden y son para analizar la permeabilidad influyen mucho. Y también depende de la porosidad que tenga la roca, ¿no? Correcto. Ahí complica más. Ahí ya hay otros factores que influyen, ¿no? Bueno. No sé si hay alguna duda, chicos. Solo Cristian contesta. Cristian se leyó todo. Muy bien, Cristian. Bueno, otra más de calcular la altura del capilar. La pasamos porque me aburrieron a mí, me imagino a ustedes. Se las dejo después todas resueltas en la clase. Pasalo. Bueno, y para ir terminando, sí. Este ejercicio próximo, el 16, pide calcular la tensión superficial a cada temperatura para los líquidos de acuerdo a los datos experimentales. Y graficar la tensión superficial versus la temperatura de cada disolvente. Acá lo que pedí es que saquen conclusiones, básicamente, de qué es lo que pasa, y les digo que supongan que el radio del capilar, les doy el dato del equipo que se obtuvieron los datos para que puedan obtener las capilaridades. La tensión superficial. Acá, esta es la tabla que yo les propuse hasta acá, y acá, bueno, están calculadas todas las tensiones superficiales, están la temperatura, la densidad y las alturas que fueron dando. Acá está bien experimental la tabla, porque se obtuvieron las 3 alturas y hay que sacar un promedio de estas 3 alturas. Se lo dejé un poco para que se empapen con los datos de laboratorio y que puedan, ya que no los hacemos, hacerlos acá, y puedan calcular la tensión superficial. Algo que no les hice, no les grafiqué la tensión superficial versus la temperatura, que espero que lo hagan ustedes, pero básicamente para que entiendan cómo afecta la temperatura en la tensión superficial en los diferentes disolventes. En todas baja, como lo vimos en la teoría, en toda inversamente proporcional. Cuando aumenta la temperatura, la tensión superficial baja. Pero ¿cuánto baja en cada uno?
Ese es el ejercicio propuesto. Acá se los voy a subir para que lo puedan analizar. Se analizan para cada fluido, fíjense que, por ejemplo, en el agua, los rangos de temperatura son los mismos, sí, para poder comparar. Correcto. En el agua va de 71,43 a 67, tenés más o menos 4,5, ¿no? Pero, por ejemplo, en el metanol va de 33 a 24, ahí es más sensible. El etanol no tanto, el propanol es poco sensible, fíjense, el benceno es relativamente sensible. Yo le diría que el gran salto se da en el metanol. Y eso tiene alguna lógica, ¿no? En la ecuación con la que se aplique y demás, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la simplicidad de la molécula, ¿no? De todo esto, sacando el agua, que es una molécula químicamente sencilla, pero sus interacciones por el puente hidrógeno son bastante complejas, ¿sí? Está grande, por eso tiene gran tensión superficial, fíjense. Comparada con el resto, es la de mayor tensión superficial. Pero el caso del metanol es una molécula, es la más sencilla de los alcoholes y bueno, y es la más liviana. Entonces, hay también que tener en cuenta la composición química y la estructura de enlaces de las moléculas tienen su sentido acá. Porque no pierdan de vista algo. Acá hay fuerzas de interacción. ¿Sí? Hay fuerzas de interacción. Entonces nosotros con los cambios de temperatura estamos rompiendo esa fuerza de interacción, ¿no? Que sería una cosa importante a tener en cuenta. Después de toda la explicación de Viviana, seguimos. Después el próximo ejercicio dice, esto es para que se familiaricen con el dispositivo, con el burbujero U, que esto no estaba en estos ejercicios antes, así que son nuevos y tienen aportes, son bienvenidos. Dice, para determinar la tensión superficial de los líquidos se utiliza el dispositivo en forma nube, en el cual se forma una película delgada como la de la figura. No la he dibujado la figura, es la misma de siempre. Si quieren después, cuando lo vaya a pegar, se lo pego acá, le voy a poner la figura. ¿No? En él se aplica una fuerza F para mover la parte móvil del dispositivo y se aumenta así el área superficial del fluido en cuestión. Determina la tensión superficial del líquido cuando se aplica una fuerza de 6 por 10 a la menos 3 newton y considerando que el largo de la parte L del dispositivo es 0,08 metros. Esto, básicamente esta fórmula no la había aplicado nunca en los ejercicios anteriores, pero es la fórmula de tensión superficial, que es fuerza sobre 2L, así ven el fenómeno de la capa doble, ¿no? Y lo podían entender. No hay mucho para indagar en estos ejercicios, son muy simples, pero es para que vean y puedan resolverlo ustedes con los datos que tenemos y vean que hay datos experimentales sobre estas tensiones, ¿no? No sé si con este tienen alguna duda, no sé si llegaron a hacerlo, no creo, porque mañana rinde el parcial, pero se lo voy a dejar puesto. Bueno, el próximo ejercicio determina la altura a la cual se puede subir el agua de un capilar de cierto diámetro y considera 0 el ángulo de contacto y bueno, la fuerza de gravedad siempre 9,8. También plantea la ecuación, ¿cierto? O sea, la ecuación de capilaridad, sustituimos todos los datos que tenemos y nos tiene que dar la altura. Estos ejercicios son reiterativos, pero bueno, son los que nos permiten ver qué pasa, ¿cierto? Con los diferentes ensayos. Y el último ejercicio, sí,
nos da la tensión superficial del acetato de etilo a temperatura crítica, y nos dice que la temperatura crítica es de 523,3 Kelvin. Nos dice, estime su tensión superficial a 50 grados Celsius. Entonces, esto lo agregué ahora, que, bueno, considerar el N de la fórmula de Katayama, era así, ¿no? Perdón, sí, de Katayama-Guggenheim, a partir de esa fórmula, nos pide un factor del líquido, y ese factor del líquido, ¿no es cierto?, como es orgánico, lo consideramos 11/9, que es prácticamente 1, pero bueno, para que nos dé exacto el resultado que yo les propuse, se los dejé ahí. ¿Qué datos tenemos? La tensión superficial, la temperatura crítica que nos las da, el N, y nos dice que la T1 a 0 grados, y esto es 50, bueno, puesta acá, la T1 a 0 grados y lo paso a Kelvin, y la T2 a 50 grados, que es la que nos pide, lo paso a Kelvin. La incógnita que tenemos nosotros nos pide la tensión superficial a 50 grados. Nosotros, a partir de la fórmula que tenemos, ¿no es cierto?, de Katayama, nos dice que la tensión superficial va a ser igual al factor empírico de característico del líquido, que es el que no tenemos ahora, que no lo sabemos, por 1 menos la temperatura de ese momento, o sea, la temperatura de esa tensión, ¿no es cierto?, que es la temperatura 1, sobre la temperatura crítica a la N. Me eliminó todos los subíndices y superíndices. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos primero a obtener la tensión superficial. Lo primero que tengo que obtener es el factor empírico, con todos los datos que nos da, que nos dijo que teníamos para 0 grados, y la temperatura crítica. Entonces tenemos todos estos datos, menos el factor empírico. ¿Qué hacemos? Despejar, o sea, tenemos la tensión superficial, todo. Entonces lo que hago es, acá lo hice un poquito engorroso, pero lo que hice fue despejar I0, o sea, el gamma 0, perdón, factor empírico, y como tenía todos los otros datos, obtuve que el gamma 0, que me da en valores de tensión, ¿no?, en unidades de tensión, me da que 65,3 newton sobre metro. No sé si hasta ahí se entiende. Como es un factor característico del fluido, no va a cambiar a diferentes temperaturas, entonces me va a permitir poder incorporarlo de nuevo a la fórmula de Katayama, a la temperatura a la temperatura incógnita, y como yo ya tengo este factor y tengo la temperatura incógnita, voy a poder directamente sacar la tensión superficial a los 50 grados que me pedía, y esto está copiado y está mal acá, pero bueno, ya lo corrijo. Voy a poder sacar la tensión superficial a 50 grados, que me va a dar 20,2 mililitros metro. Con esto, lo que pretendí que entendieran, bueno, también, que cómo influye, cómo son las diferentes tensiones superficiales a diferentes temperaturas, y para que entiendan, ¿no es cierto?, si pueden observar, nosotros tenemos que la tensión superficial a 0 grados es 26, y si aumento la temperatura baja, ¿no? Eso es otro compuesto que pueden analizarlo y pueden ver. Les estoy haciendo la conclusión del ejercicio, pero para que lo puedan entender y aplicar, y ver que a partir de la fórmula y de todos los datos obtenidos se da así. Con esto hemos... Lautaro, no hay gráfico en no se puede construir una gráfica acá.
No estaba, no vi en esa parte, no vi si lo habían trabajado gráficamente. No hay un gráfico. Sí, lo tienen que hacer, hay gráfico. Lo tienen que hacer, hay gráfico. Claro, porque A estaría partir de bueno. acá, yo no, con estos datos experimentales, ¿no es cierto? Con estas temperaturas, esta tensión superficial, tienen que construir un gráfico y ver las diferencias que tiene cada disolvente. Está bien. No, pero yo planteaba en donde has planteado la ecuación, donde está la temperatura crítica, que no lo vi yo, no vi, pero por ahí se podría pensar en armar una gráfica y por ahí sacar el factor, aplicando, pero es que no está como exponente. No. Tiene que ser empírico, no hay otra vuelta. Sí. Bueno, con esto hemos terminado la parte práctica. No sé si les queda alguna duda, si quieren que veamos algo en particular. De acá, de esto que les voy a plantear, lo único que queda graficar es esto, que en realidad no se los grafico para que lo aprendan a graficar ustedes, lo pueden hacer en Excel mejor. Incorporar todos los gráficos en el mismo, todos los datos en el mismo gráfico, así ven cómo cambian las pendientes. Y bueno. Les quedaría un gráfico como el que hiciste de los tensioactivos, algo similar. Nada más que tensión en función de temperatura. Exacto, acá iría temperatura. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Nadie dice nada, están durmiendo la siesta. Vamos. Bueno. Estaba por ver a qué hora está programada la consulta o si seguimos acá. Como quieran. Está programada en otra sala. A las 7, sí. ¿La podemos adelantar esa consulta? Claro que sí. Bueno, en todo caso en 15 minutos, ¿puede ser? El que se haya informado del horario de la consulta se sumará un poco más tarde, pero bueno. Sí. Si vuelve a preguntar algo que se haya preguntado, pues habrá que ver. Sí, se lo explicamos, no hay problema. Lo contesta. Entonces, yo todavía no termino con la plataforma, pero de revisar. Bueno, en todo caso, si quieren, nos juntamos a las 6:30 en la consulta. Las 6. No, o sea, a ver. 6 ahora, 6 pero cuanto antes, las 6 ahora. Bueno, yo para que no se desconectaran los que ya estaban. Porque acá había uno de los chicos que hizo una pregunta que fue Bueno, entonces decirle 15 minutos, Vivi, y seguimos. Un receso de 15 y nos ponemos en la consulta. Exacto. Si total, yo lo mismo después sigo, es lo mismo. Perfecto. Sí. Profe, ¿en qué link entonces hacemos la consulta? ¿En este o en el otro? En el de consulta, en el BBB de consulta. En el de consulta, ok, entonces nos salimos ahora y en 15 nos volvemos a entrar en el otro. Exacto. Sí. Bueno, perfecto, listo, nos vemos en 15 entonces. Nos vemos en 15. Bueno, hacer las correcciones, Lautaro, antes de subirlo. Práctico lo has hecho con ejercicios nuevos. Sí. Hice algunos nuevos, sí. Sacó Edbos, encontró otro, le encontró la vuelta. Le caía mal la cara de Edbos, entonces lo buscó al... ¿Qué es lo que es? Un japonés, Sakayama Sakayama, no sé cuánto, bueno. ¿Lo has hecho con un procesador de Word? Sí. Ecuaciones, claro, las ecuaciones usaste Sí, yo estuve corrigiendo el viscosidad. Me queda indagar a ver si encuentro algo creativo de los libros que tenemos, algún otro ejercicio para la práctica. Ahí subió algunos, pero vi que en los libros de físico-química, chicos. Sí, no sé de dónde caranchar ejercicio, pero bueno, voy a ver. Ahí te paso, Pepe, lo tengo.
quisiera algunos más didácticos porque en todos los viscosímetros comparan un fluido con otro, que es el ideal, pero también pueden ser lecturas directas.